los gobiernos para que de mutuo acuerdo determinen las aguas jurisdiccionales. Y caso de que no lo haya acuerdo o no haya instado uno al otro a hacerlo, entonces lo que está claro es que la mediana es la que vale. Bueno, pues la mediana, mediana tiene, no va a resultar agua, que la mediana del Ceuta no existe ninguna, ni la de Melilla tampoco. Es que sí existe. Bueno, pero si no se ha llegado a un compromiso contrario por las razones de interés de cualquiera, de decir, bueno, pues vamos a trazarla por aquí porque nos interesa más a vosotros y a nosotros, por lo que sea. Si no ha habido un acuerdo, ni de ambos países han reclamado al otro el ponerse de acuerdo concreto, entra en vigor el derecho internacional y aguas jurisdiccionales, claro que se tiene. Sí, bueno, se tiene si se tiene un barco de guerra y se dice al marroquí que no pase por allí y se ha acabado. Y esas instrucciones o directrices no las tiene todavía. Eso son aguas jurisdiccionales. Y desde luego lo que sí está claro es que las aguas jurisdiccionales españolas están marcadas a base de las líneas de base recta de toda la península, de Canarias, de Baleares, y llegan a Ceuta y a Melilla y no las ponen. Y lo que también está claro es otra cosa, es que el puerto marroquí, que efectivamente está en ese sentido, de Benienzar, puerto de Benienzar, se construyó no con este gobierno, muy anterior a este bueno, gobierno. que fuera, claro, si eso no... A nosotros no... Vamos Vamos con las tres últimas preguntas, José Luis, si te parece. Sí, precisamente preguntaban ahora sobre el puerto este de Benienzar, pero bueno... para el señor Arostegui, ¿cuántos musulmanes españoles tienen puestos de elección en el Ayuntamiento de Ceuta? ¿Hay integración entre ambas comunidades? ¿Hay integración entre ambas comunidades? Pregunta. Sí, bueno, concejales supongo que se referirá, no hay ninguno en el Ayuntamiento de Ceuta. Si hay integración, hay una integración a un nivel social, no hay todavía integración si se entiende como participación activa de todos los colectivos en la vida política. No lo hay, efectivamente, pero lo que sí hay son los primeros pasos dados en este sentido, y a quien corresponde también asumir ese protagonismo es al propio colectivo musulmán. Yo creo que ya ha empezado a moverse, pero es reciente, ciertamente es reciente el movimiento en el ámbito político, por razones que bueno, se pueden, en principio podríamos diagnosticar, y es que bueno, se han preocupado más de la supervivencia y de buscar los medios de vida y de buscar la regularización de su situación jurídica que de participar. Una vez conseguido, o bueno, en periodo de asentamiento y de regularización de su situación, tanto digamos económica como social como jurídica, se está empezando a trabajar en también lograr la integración en el ámbito de la política, y yo creo que bueno, eso es algo que vemos a medio plazo. Pues, de verdad que me halaga la aclaración que ha hecho Arostegui en este sentido, pues casi la misma situación de Melilla, ¿no? Concejales en Melilla actualmente no tenemos, pero el determinado partido además lleva 2 musulmanes en sus listas, aparte de que un grupo, el grupo independiente hispano-bereber, compuesto mayoritariamente por musulmanes, se presenta a las elecciones municipales del 26 de mayo. O sea que hay... Tampoco se han publicado muchas listas. Hasta ahora a lo mejor hay otras listas que se publican y que... Bueno, yo no tengo conocimiento, lo dudo muy mucho. Efectivamente, lo que dice Arostegui, han estado más preocupados por conseguir su seguridad jurídica, su regulación documental, sus avances sociales, que sobre la política. Quisiera decir también una palabra. Me parece muy bueno que se vaya intentando llegar a la integración, pero hay unos problemas en el orden jurídico. De momento, un español está afectado por el Código Civil español. El Código Civil español, pues claro, lógicamente tiene una diferencia. En el derecho familiar, sobre todo, una diferencia con la legislación coránica, como es lógico, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que, por ejemplo, la filiación, la herencia, la adopción, pues el divorcio, el matrimonio mismo, etcétera, pues no tiene la misma regulación, ¿no? Entonces hay que pensar en ir buscando, pues si es un colectivo importante, que no solamente pueda ser en Ceuta y en Melilla, sino que puede ser en el resto de España, que siendo españoles y que tengan que cumplir su Código Civil, pues que se haga un apéndice foral o que se haga algo especial para que puedan regular esa situación. Eso en la antigüedad, en la Edad Media existía, no era ninguna novedad, ¿no? En la Edad Media, pues las aljamas moriscas pues tenían... Es un punto importante el que acaba de mencionar este hombre. Sí, efectivamente. Y de hecho ya se está intentando de una forma negociar con el gobierno español a ver de Madrid
que se ha creado o se está creando la Federación de Asociaciones Musulmanas de España, lo cual negociará en un futuro inmediato pues todas esas cuestiones lo van a religiosas tener que usted incluso acaba en París. de mencionar. En París lo van a En tener. Francia están con ello precisamente, ¿no, Francia Baltar? están con ellos. Sí. Lo tendrán, ¿no? Sí, lo han tenido ya, lo tienen ya. Sí, son problemas que se han planteado en Francia. Yo creo que también hay etapas, hay evoluciones. Nos hemos dado cuenta, precisamente en las últimas elecciones municipales, que muchos jóvenes franceses de origen magrebí que no se interesaban en las elecciones, pero precisamente ahí, para esas elecciones, se inscribieron en la lista electoral para poder participar en dichas elecciones. Y también hubo una serie de franceses de origen magrebí que se presentaron a las elecciones. Por ejemplo, en el Partido Socialista hay más o menos 200 concejales municipales de origen magrebí. Ha habido una reunión en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, privada, sí, pero organizada por el Partido Socialista, y en esa reunión participaron esos 200 cargos electos con una enorme actividad. Y yo creo que esto va en aumento. Y además, por otra parte, es cierto que a nivel nacional, con 3 millones y pico de musulmanes que existen en Francia, pues se plantean una serie de problemas. El señor Jox, cuando era ministro de Interior, intentó promover algunas cuestiones en la medida que no hay iglesia musulmana, hay asociaciones, pero no hay una representación. Entonces, esto plantea problemas. Napoleón Bonaparte forzó un poco las cosas imponiendo una especie de consistorio protestante y otro judío, de manera que los católicos, los protestantes y los judíos tenían una representación nacional. En cambio, los musulmanes no. Se trata de un proceso complejo, actualmente es difícil imponer un consistorio de este tipo. El señor Jox tuvo la idea de aunar a 15 o los líderes de unas 15 asociaciones que ya están formando una primera etapa, que quizá más adelante permita que se desencadene una representación más importante. Todo esto está en marcha, son fenómenos relativamente recientes. Esta comunidad francesa de origen magrebí y quizá para otras en menor proporción, de origen de Oriente Medio. Digamos que todo esto se está creando poco a poco. Yo creo que se está reflexionando sobre el tema, se están haciendo esfuerzos al respecto, y en el caso de Ceuta y Melilla pues son poblaciones menos importantes, más reducidas. En fin, yo creo que va por la misma línea. Señor Guariachi, teniendo en cuenta que en Ceuta y Melilla por cada hijo de cristianos nacen 4 musulmanes, ¿qué sucederá cuando los musulmanes sean mayoría? Pues mire usted, no va a suceder absolutamente nada, que los galantes en la actualidad de la españolidad de Melilla y Ceuta son los musulmanes. Y eso es evidente, por mucho que se dude de esta postura. Nosotros esperemos que las relaciones entre las distintas etnias que conviven en la ciudad de Melilla mejoren y que se vaya fomentando la convivencia en el sentido que lo he comentado antes y se vaya igualando la situación social y cultural pues de todas las etnias y en igualdad de condiciones, y no hay que preocuparse en absoluto. Vamos con la última. Además que cuando llegue a un tenor de vida ya un poco más elevado, el nivel de natalidad, porque está sucediendo también entre los inmigrantes. Eso ocurre en todas partes, sí. Está sucediendo que el nivel de natalidad viene a ser igual que el de los europeos. Vamos con la última pregunta, José Luis. Sí, para el señor Buanani. 2 preguntas, uno de Ceuta y otro de uno que trabajó en Melilla. Dice el de Ceuta: la reivindicación de Ceuta y Melilla que hace Hassan II no será para distraer a la población marroquí, que está en pésimas condiciones. Y dice que trabajó muchos años en Melilla y conoce todo aquello, según él. ¿Cree que con el actual nivel socioeconómico que tiene Marruecos, Ceuta y Melilla quisieran pertenecer a su país? Pues no es solo el rey que reivindica Ceuta y Melilla, sino el pueblo marroquí. Y, por ejemplo, la diferencia entre el norte y el sur,
se siente también en Ceuta y Melilla, porque